Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos al segundo día del Festival Lea. En esta actividad tenemos a nuestra escritora Brenda Navarro de México, que habla con Vivian Stergiou de Grecia, y van a presentar el libro Cenizas en la boca de Brenda Navarro de Ediciones Carnívora. Para quienes no entienden griego, tenemos la aplicación Live Voice que la pueden bajar en su móvil y el código está aquí en la puerta para poderlo escuchar. Ya opios den catalavén hispánica para calona, catebásete tiene farmoji Live Voice que to codicoin importa, ya no boriten acúsete tin taftóchronis metáfrasis está línica. Quiero darles las gracias a Acción Cultural Española, a la Embajada de España, a la Embajada de México, al Instituto Cervantes, a la Editorial Carnívora por esta actividad. Muchísimas gracias y que disfruten. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για το βιβλίο της Μπρέντα Ναβάρο «Στάχτη στο στόμα». Είναι ένα βιβλίο που έχει διαβαστεί πολύ, έχει μεταφραστεί πολύ. Και θα ήθελα να ξεκινήσω ευθύς αμέσως με την πλοκή του βιβλίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση ανάμεσα σε δύο αδέρφια, τα οποία μεταναστεύουν από το Μεξικό στη Μαδρίτη. Στην ίδια πόλη, συγγνώμη γι' αυτό δεν το κάνω επίτηδες, στην ίδια πόλη, στη Μαδρίτη, έχει προηγουμένως μεταναστεύσει η μητέρα των δύο παιδιών. Αυτή την πράξη τα δύο παιδιά την εκλαμβάνουν κάπως ανεγκατάλειψη, θα έλεγα. Η αφηγήτρια καλείται πλέον να προσέξει τον αδερφό της, τον Διέγο. Ο Διέγο είναι κάθε άλλο παρά ένα ήσυχο παιδί και ουσιαστικά η ιστορία ξετυλίγεται γύρω από την αυτοκτονία του Διέγο. Δεν σας κάνω spoiler, γιατί αυτή την πληροφορία την παίρνετε ήδη από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου. Θα ήθελα, Μπρέντα Ναβάρο, να μας πεις λίγο περισσότερο για την πλοκή του βιβλίου και για το πώς η εμπειρία της μετανάστευσης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στη Μαδρίτη και τη Βαρκελόνη, διαπερνά την εξέλιξη της πλοκής του βιβλίου. Bienvenidas, muchas gracias por todo. Es parte de la experiencia migratoria tener que acomodar diferentes idiomas en un solo momento. Entonces, tuve esta experiencia escuchando a mujeres latinoamericanas y europeas tratando de reunificar a sus familias en España, y me dejó muy conmovida ese hecho y me hizo sentir un poco incluso culpable de lo fácil que era para ciertas personas como yo poder moverse por el mundo. Pero lo que más me interesaba de Ceniza en la boca era el hecho de cómo los cuidados y las personas que cuidan siempre tienen que tener como una especie de responsabilidad heredada que me incomoda mucho, ¿no? O sea, como niñas o adolescentes o primas o sobrinas, etcétera, tienen que cuidar a los hijos e hijas de las personas que tienen que emigrar, y que cuando es una migración masculina no se le llama abandono, pero cuando es una migración femenina inmediatamente se le dice que es una madre abandonadora. Y yo creo que la madre en Ceniza en la boca no es una madre abandonadora, es una madre que trata de sacar adelante a sus hijos y sacarlos de una violencia en el contexto del mundo ficcional de Ceniza que era insoportable, ¿no? Entonces pensé claramente que en Ceniza en la boca tenía que poner una mamá que, lejos de preguntarse si quería ser mamá o no, quería ser una madre. Y para ser una madre necesita sostener económicamente a su familia. Entonces quería poner en tensión eso, ¿no? Porque es fácil decir que es una madre difícil, etcétera, pero para mí es una madre que está haciendo lo que tiene que hacer. Άρα δεν θα έλεγε σε σχέση και με το άλλο βιβλίο. Entonces, con su segundo libro, otros libros que has escrito ya, que hay un motivo que una madre que decepciona a sus hijos, porque en Ceniza en la boca y en libros anteriores
como los casas vacías, hay una mujer que pasa muy difícil e intenta hacer todo lo que puede para ir adelante. Sí. Hay muchas mujeres en México tratando de repensar las maternidades y usan un concepto que yo no uso, pero que traigo por la pregunta que me haces, que es la hijitud. Y me parece interesante tratar de encontrar qué significa ser hijo o hija en un contexto, digamos, latinoamericano, pero yo realmente creo que también europeo, como en Grecia, como en España, como estos países que Portugal, que no tenemos las mismas condiciones políticas y económicas como Francia o Alemania, ¿no? Etcétera. Y en donde mujeres portuguesas o de otros espacios, yo he visto aquí justamente en el hotel el color de piel y las personas que están limpiando las habitaciones, es decir, hay migraciones de mujeres que están cuidando y sosteniendo el Estado. Y regreso a lo de la hijitud porque me parece que vivimos en una sociedad en la que parece que los hijos tienen derecho a cuestionar a los padres, pero las mujeres no tienen derecho a responder a los hijos porque ahora mismo todo lo que hacen los hijos es maravilloso y todos queremos educar hijos Montessori y me parece que lo Montessori ahora mismo está genial, pero tenemos que aprender a poner límites yo sigo reivindicando que una madre es un ser humano, una ser humana, diría yo, que no tiene por qué, su fin no es hacer felices a sus hijos. El fin de las madres es cuidar a los hijos y hacer de alguna manera que esas maternidades dejen de caer en una sola persona y sean responsabilidad del Estado, de las empresas, de las familias, etcétera, ¿no? Entonces, me peleo un poco con la palabra decepcionar porque, qué sé yo, todas decepcionamos a todo mundo y creo que eso es un concepto casi que yo diría que nos está fagocitando el capitalismo porque estamos exigiéndole a un ser humano que sea perfecto y los seres humanos no somos perfectos y siempre nos vamos a equivocar y a lo mejor lo que deberíamos de hacer es que empiece a decepcionarnos el sistema político y económico en vez de la forma en la que queremos cuidar a las personas que queremos. Ναι, νομίζω αυτό ταιριάζει και μια φράση του βιβλίου. Creo que eso tiene que ver mucho con una frase que dice, entiendes que si tú fueras mujer, que los hombres tienen más oportunidades, siempre más que las mujeres. Las mujeres en su libro llegan a Madrid y a Barcelona y se vuelven cuidadoras de ancianos. Son las mujeres que cuidan a los ancianos, a gente que nosotros que no queremos cuidar, nosotros que no queremos cuidar, a gente que con enfermedades. ¿Cómo fue el proceso de investigación para hablar de las comunidades de migrantes, mujeres migrantes en Madrid y Barcelona? ¿O tiene usted otra experiencia personal? ¿O es solo fuente de investigación? ¿Cómo hizo la investigación? Pues como la viven también en México y en Latinoamérica. Y para mí, sí, me encanta que hagas estas preguntas. Yo siempre pienso que voy a tener una conversación no política, pero ustedes siempre no se puede. Políticas. No podemos hacer eso. Perfecto. Esto es por lo que escribo. Yo creo que uno de los verdaderos temas que tiene Ceniza en la boca sí tiene que ver con una perspectiva de clase y cómo la perspectiva de clase está enfrentando a las mujeres en general, ¿no? Porque además es como que de pronto le decimos a las mujeres de clase media por buscar la igualdad, tú estás esclavizando a las mujeres migrantes y entonces parece que es un problema de mujeres y eso no es cierto, ¿no? La realidad es que vivimos en un sistema que teóricamente se le llama la cadena de cuidados de cómo las personas que viven en el sur, ya sea de Latinoamérica, ya sea de Europa, ya sea de otros espacios, están sosteniendo el Estado en sí mismo. Pero esto no lo digo yo, esto lo dice Silvia Federici con una claridad impresionante en el Calibán y la Bruja, en el que dice claramente se está sosteniendo. Además, hoy fui a Acrópolis y fui al museo y claramente lo primero que muestra el museo es cómo se conformó la sociedad griega, ¿no?
hombres como de más o menos 30 años nos dijeron casándose con niñas para sostener un Estado democrático, ¿no? O sea, esto no nos lo estamos inventando ahora, sucede desde que somos Occidente. Dicho esto, a mí me parece importante volver a poner el foco en el sistema económico y político que está haciendo que muchas mujeres, pero también muchas infancias y hombres en general, están viviendo una presión muy fuerte en la que, como pasa con Diego, de pronto él no quiere ser soldado, él no quiere vivir en un mundo donde ellos tienen que responder con violencia, y la narrativa oficial ahora mismo de la sociedad es: la juventud no tiene futuro, nos vamos a morir, el cambio climático está aquí, entonces ya no se te ocurra tener imaginación. Y entonces, ¿qué piensa la adolescencia? Pues piensa, no sirve de nada planear el futuro, no sirve de nada tener imaginación, y eso a mí me parece bastante doloroso. Plus, mujeres esclavizadas en Europa, incluso con DNI español, viviendo en Holanda, en condiciones horribles, porque estamos deshumanizando a la humanidad en sí misma, y a veces creemos que reemplazar los cuidados que tenemos que tener todas las personas se soluciona con una Rumba y con Alexa, ¿no? Y lo que no puede hacer la Rumba o Alexa o el lavavajillas lo tiene que hacer alguien más, pero no nosotros. Y yo, como escritora, reivindico que lavando los trastes, que barriendo, que yendo al súper, que lavando el baño, también puedes pensar intelectualmente y puedes estar pensando en personajes y puedes estar imaginando cosas y escribir una historia, que es lo que me toca, ¿no? Ojalá todas las mujeres y todas las personas en el mundo pudiéramos ejercer nuestros derechos culturales, pero bueno, si no ejercemos los económicos y políticos, tampoco los culturales. Que conste que ya me provocó, ¿eh? Θα το ξανακάνω, θα ξαναπροβοκάρω. Ωστόσο, ναι, τελικά βλέπουμε πώς μας... Sin embargo, vemos que en su libro Diego se suicida porque no quiere vivir al margen de Madrid o al margen de la sociedad europea, digamos. ¿Usted diría que en su libro el sueño europeo se pierde para los inmigrantes de Sudamérica? Ya tenemos el sueño de Estados Unidos, que ya se ha desaparecido para el mexicano por lo menos, pero tenemos en las escenas en Nueva York, en el libro de la narradora, para la narradora en Nueva York, sus sueños se derrumban y terminan su sueño para una vida nueva en otro lugar. ¿Qué pasa en el sueño europeo en su libro? Para los que no han leído el libro, Diego se suicida y su hermana está durante toda la narración entre México y Madrid y Barcelona, y ella que cuida a ancianos, a niños, limpia bañeras sucias en casas de ricos catalanes, y ellos la tratan muy mal porque ella no habla catalán tampoco. Y otra gente la trata muy mal, le hacen comentarios y le dicen que vuelva a su país. ¿Qué pasa con el sueño europeo al final? ¿Se pierde? Decídmelo vosotros, ¿qué pasa con el sueño europeo? ¿Qué pasa? ¿Por qué se nos ha caído? ¿No? El sueño europeo ya ni siquiera es sueño para los europeos. Estamos en una crisis, me parece una crisis muy importante. Pero yo sí creo que las crisis, por muy dolorosas que sean, nadie dijo que nacimos para ser felices. Eso es una mentira también del capitalismo. No nacimos para ser felices. Tenemos que cruzar por experiencias dolorosas para aprender a convivir entre nosotros y saber poner no me gusta decir poner en valor porque eso suena muy conservador, pero digamos, poner por sobre lo que nos dicen que tenemos que hacer a la humanidad en sí misma. Cuidarnos con ternura es una de las cosas más difíciles del mundo porque no nos muestran cómo ser tiernos. Es ridículo ser tierno, ¿no? Ya decir que lo diga una mujer, pero que lo diga un hombre, imagínense. Entonces, yo creo que realmente...
cuando estamos en una situación como la que estamos viviendo actualmente, con los gobiernos que estamos viendo que están asumiendo el poder, lo primero que pensamos es, las personas que votan a estas personas son tontos. Y no es cierto, la gente no es tonta. No podemos permitir que nos hagan creer que somos tontos, porque nadie es tonto, ¿no? Todos tenemos un cerebro, una capacidad, una educación, etcétera. Voy a regresar al punto, pero lo que quiero decir es, nos están diciendo que no tenemos la posibilidad de soñar y de imaginar. Y yo como escritora reivindico justamente que la imaginación es importantísima en momentos de crisis como el que estamos viviendo, porque como latinoamericana, que crecí en un estado, en un gobierno donde el Estado no provee el sueño europeo de un estado de bienestar, etcétera, he reconocido viviendo en Europa que no lo provee el Estado, pero la ciudadanía lo provee. Las mujeres sostienen mi país y seguramente las mujeres sostienen toda América Latina, África, etcétera, porque hemos aprendido técnicas importantes para apoyarnos las unas a las otras, con amor, con enojo, con odio, con tristeza. Es decir, no lo hacemos de una manera buena, ¿no? Y el sueño europeo lo que nos ha dicho a partir de 1945 es que hay que ser buenos, y la realidad es que la humanidad no puede ser buena en sí misma y tenemos que aprender a lidiar con ello. Entonces, cuando pongo en la novela que Diego no se adapta a Madrid, como no se adapta a México, como no se va a adaptar a nada, es porque los adolescentes no se pueden adaptar a un mundo que no piensa en ellos, ¿no? Yo escribí la novela en la pandemia. No sé cómo lo habéis vivido acá, pero en España fueron muy duros con los adolescentes. Aquí también. Eran los culpables de que murieran los abuelos por salir, y eso es un peso muy injusto. No podían hablar, no podían expresarse, no podían salir a convivir. Y sin embargo en Madrid la gente podía salir a beber sus cañas todos los días, ¿no? Y con la juventud, ¿no? Y eso a mí me importó mucho a la hora de escribir la novela, porque yo leí esta noticia, ¿no? Un chico se arrojó de un 5º piso. Esto es terrible. O sea, parece una noticia común y corriente, pero es terrible que un niño de 14, 15 años decida, como último acto de vida, poner su cuerpo públicamente muerto. Si eso no es una llamada de atención a la sociedad y a los adultos, no sé qué puede ser una llamada de atención, ¿no? Y entonces a mí eso me dejó muy colocada y pensaba, ¿qué pasa con el sueño europeo? Porque vamos ahí diciendo que si los derechos humanos y las convenciones y los protocolos y no sé qué, pero yo aquí llegué con mi DNI porque es espacio Schengen, ¿no? Pero quién sabe qué va a pasar en unos años, porque estamos levantando fronteras. Yo como mexicana, con una frontera terrible en el norte, cuando vine por primera vez a Europa y pasé de España a Portugal sin ninguna frontera, por supuesto que se puede vivir sin fronteras. ¿Por qué los europeos estamos dejando que nos pongan fronteras? ¿Por qué estamos permitiendo que los que se supone que no son personas, porque son pobres, porque no comparten nuestras formas de pensar, los deshumanicen? No lo sé. Y eso es un poco lo que yo trato de poner en la novela. Los deshumanizan a tal grado que solamente nos ven como personas que tenemos que serviros. Y la verdad es que no tenemos que serviros. Los latinoamericanos no nacimos para servir a los europeos en absoluto. Somos personas. De acuerdo. Για να αλλάξω θέμα λίγο. Βλέπουμε παράλληλα να ξετυλίγεται η ιστορία της αδερφής του Diego. Paralelo, la historia de la hermana de Diego, que es una mujer joven. Quiere vivir su vida, tener jóvenes experiencias. Descubre su sexualidad, empieza a hacer el amor y salir con chicos. Las experiencias no son las mejores, pero sin embargo ella intenta tener una vida en Barcelona para estar un poco lejos de su madre y para probar que ella se ha independizado. Pero hay las jerarquías, porque conoce a un escocés
si no me equivoco. ¿Podría usted decirme sobre este personaje? Estos fragmentos de la novela, en estos fragmentos hay mucho sentido del humor, porque mucha gente tenemos una experiencia que tiene que ver con una persona que está en una jerarquía y él se impone y te hace comentarios sobre cómo hablas inglés, cómo hablas alemana, en la manera en tu ropa. Así que me pareció bastante, he visto mucho humor en su... Ay, me encanta escuchar eso porque además agradezco a mi traductora que haya transmitido el humor. Yo siempre he pensado que la novela es divertida. No, es verdad. Es decir, busqué la ironía en la personaje principal. En realidad me estaba burlando un poco de la gente europea, pero también americana, que cree que vamos a cambiar el mundo porque regamos plantas, ¿no? No. Lo que necesitamos es cambiar las condiciones de las personas campesinas que están siendo explotadas, por ejemplo, o que dicen que para cambiar el mundo hay que comer todo orgánico y de todos modos a los campesinos se les sigue pagando fatal lo que cosechan, ¿no? O el café maravilloso, pero no, como muchas condiciones económicas, sociales, y me reía un poco de estas personas porque además este personaje es real. Yo conocí a un escocés en Barcelona que había vivido mucho tiempo en Colombia y era incapaz de distinguir el acento colombiano del acento mexicano, ¿no? Y yo decía, esta gente no quiere entender, quiere ir a hacer una excursión a América Latina, decir que lo ha pasado genial, sacarse la foto sin realmente involucrarse. Y otra vez vuelvo al monotema, de si ellos realmente no quieren ver que la otra persona también es un ser humano como él, y que además este hombre escocés que sí realmente me contaba de las cosas terribles que vive la clase trabajadora en Escocia, ¿no? Se diera cuenta de que tiene más en común con muchas de las clases trabajadoras latinoamericanas que con la monarquía inglesa, algo cambiaría en el mundo, ¿no? Entonces, quizá ahí cerraría como diciendo, a lo mejor el sueño europeo y el sueño americano y el sueño que sea, tendría que volverse una pesadilla, y nosotros tendríamos que entender que esa pesadilla hay que soñarla para hacer algo, ¿no? Yo creo que lo vi, creo que a 50 metros decía make happen o algo así, aquí al ladito con una bicicleta, ¿no? Se pueden cambiar las cosas, ¿no? Parece que no, pero además la forma en la que enunciamos, voy a traer toda la literatura de nuevo, la forma en la que enunciamos a las personas, la forma en la que usamos el lenguaje, la forma en la que ficcionamos, la forma en la que imaginamos, el hecho de que ustedes estén aquí escuchando a una mexicana, que alguien se haya ocupado de gestionar este festival, que se ocupe de que estemos entendiéndonos en diferentes lenguajes, eso implica imaginación e implica cooperación, implica que estamos haciendo algo importante, ¿no? No lo que están haciendo los gobiernos. Eso no es importante. Cuando nos demos cuenta de que quienes estamos generando la sociedad somos nosotros y que hay que exigirles a ellos, porque para eso les pagamos, que ellos son los que tendrían que trabajar para nosotros, veríamos que es mucho más fácil de lo que nos hacen creer, ¿no? Y lo digo con muchísimo orgullo en el país en el que nació la democracia, ¿no? Yo hoy realmente estaba como, yo decía, no sé si la gente, la cultura griega se da cuenta de que tenemos en Occidente por miles de años sus valores, ¿no? O sea, los valores democráticos, las formas de gobierno, la forma de concebir la literatura. Aristóteles nos trajo la poética, se nos perdió el de la comedia. A lo mejor si nos hubiéramos encontrado ese capítulo viviríamos la vida más felices, nos quedó la tragedia. Tenemos tantas cosas en común justamente por lo que nació aquí hace miles de años. Si eso no es imaginación, si eso no es transmitir conocimiento, yo ya no sé qué más podemos hacer. Soy más optimista de lo que parecen mis libros, ¿no? O sea, los libros son muy duros, pero yo como ciudadana realmente creo que estamos haciéndolo genial a pesar del sistema político y económico en el que vivimos, y por eso duele tanto que haya niños que se avienten de un edificio, ¿no? O que haya chicas que no puedan ejercer su sexualidad porque está mal enamorarte de una persona que
no te ve como de igual a igual, ¿no? Και νομίζω, ναι, σίγουρα είναι πολύ στοχαστές σύγχρονοι, οι οποίοι τονίζουν ότι η έλλειψη φαντασίας φταίει. Sí, hay muchos pensadores contemporáneos que dicen que es por falta de imaginación que las cosas no cambian, que hay una falta colectiva de imaginación y de empatía. Quisiera preguntarte, no solo teniendo en cuenta ceniza en la boca, sino también casas vacías, lo siguiente, aunque creo que es una respuesta que aparte ya has contestado, ¿por qué tanta violencia en tus libros? Sobre todo en lo que se refiere a las mujeres. Y mucha rabia también. Y eso lo digo como autora que también, a la que también me gusta escribir sobre la violencia y siento mucha rabia. Pero una vez escrito, una vez pasado en papel, te paras a pensar, ¿por qué tanta violencia? O me dicen, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué no se escribes estas cosas tan crueles, tan cruentas? ¿Tú qué respondes? Aparte de, déjame, no me vengas con estas palabras. Y además he de decir que la violencia muchas veces es intrafamiliar, tanto en ceniza en la boca como en casas vacías. Es violencia entre madre e hijos o entre parientes. Sí. Yo voy a contar rapidísimo 2 segundos. Justo contaba que mi hija pequeña me decía, ¿por qué premian tus libros si son tan tristes? Deberían de premiar otras cosas. Quizá tenga razón, pero no se lo digan a los que premian, porque me gusta que premien los libros. Y la otra anécdota rapidísima es que cuando yo escribía estas casas vacías, yo creí que solo lo iba a leer uno de mis mejores amigos, mi familia, que es Yuri Herrera, un escritor mexicano muy reconocido y que he tenido la fortuna de conversar con él de literatura por muchísimos años. La leyó y lo primero que me dijo es, ¿qué tienes en esa cabeza? ¿No? Como, ¿qué pasa en esa cabeza? Y la segunda persona que la leyó fue mi padre y también me dijo, ¿pero por qué has escrito de mujeres tan horribles? ¿No? Y yo la verdad es que con los dos me quedé viendo, pero si ustedes son los que ejercen la violencia, ¿de qué están hablando? ¿No? Un poco en broma, pongo muy entredicho la pelea entre géneros en este momento, ¿no? Pero me dijeron eso. Confieso que yo no reconocía en Casas Vacías que fuera una violencia, digamos, que pudiera sorprender al mundo, en el sentido de es la violencia que yo miro, no digo en mi entorno, en el mundo en sí, ¿no? Hay que abrir un periódico para verlo, hay que escuchar a las personas hablar de sus vidas y se reconoce la violencia. Nunca ha sido mi intención decir voy a hablar de cosas violentas, pero creo que sí hay algo en mi forma de entender el mundo que se pelea con los personajes buenos. Creo que ser bueno termina siendo muy cercano a ser fascista, ¿no? Porque si eres bueno, entonces hay que portarse muy bien, hay que seguir un orden, hay que tratar de que todo sea como muy amable, esconder debajo de la alfombra los problemas, ¿no? Yo me acuerdo que en una de las manifestaciones en Europa de las mujeres había un cartel que decía una mujer, no era paz, era silencio, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar que la humanidad en sí misma es tan compleja. Somos una de las pocas especies que mata por placer, eso ya nos diría algo, pero además sí diría, hace que los hombres maten por placer, ¿no? Porque los movimientos sociales de mujeres alrededor del mundo no han cobrado ni una sola víctima, ni un solo muerto, ¿no? Entonces, pues no puedo no hablar de la violencia si es lo que está haciendo que en todo el mundo estén asesinando mujeres, ¿no? Parece que solo pasa en México. Esta es una conversación que me hace Europa, ¿no? Como, pero ¿cómo 10 mujeres al día? Bueno, somos más de 100 millones
de personas se nota muchísimo, por supuesto, pero aquí también pero también sí. En Suecia, donde se supone que tienen las leyes más justas en igualdad, pero también en Estados Unidos, donde no hay observatorio, ¿no? Donde todavía ni se acepta el concepto de feminicidio, es decir, en todos lados están matando mujeres y están matando hombres, y yo no me imagino hablar de algo de la clase media, de, por ejemplo, la clase trabajadora media a la que yo pertenezco, porque yo siempre voy diciendo que mi vida es demasiado aburrida. ¿Quién quiere leer sobre mi vida? La gente no quiere leer sobre la vida, la gente quiere reconocer la humanidad en la literatura, porque yo sí creo que estamos viviendo un momento en el que la literatura todavía tiene la oportunidad de vivir plenamente la libertad de expresión, al menos en español, ¿no? Otros escritores me dirán otra cosa, pero en español todavía podemos hablar libremente. Hay veces que me preguntan, tú como mexicana, que hablas de estas cosas, ¿no te da miedo? Yo, ¿a mí por qué me va a dar miedo si estoy escribiendo ficción? Miedo a la gente que está poniendo el cuerpo como luchadores medioambientalistas, que a ellos sí que los están matando, ¿no? ¿Cómo no vamos a hablar de estas cosas? ¿De qué vamos a hablar? ¿De que no nos quiere un hombre? ¿De que no conseguimos un trabajo? ¿De que no nos gustó el café? Eso ya lo vivimos todos los días. Lo importante es poner enfrente de las otras personas realidades que nos incomodan. Y la incomodidad y el dolor para mí son el motor de la humanidad, pero también de la literatura, y reivindico muchísimo poder hablar de estas cosas y tener estas conversaciones, porque si hay algo que me interesa mucho en mis libros es poner siempre algo de México, pero también España como representación europea de somos igual de violentos, chico, que aquí lo único es que hay un estado de bienestar y en el otro ya se nos complicó más, pero también aquí hay violencia, ¿no? Es decir, no importa el lugar donde viva, bueno, las tragedias griegas, ¿no? La cantidad de violencia, y no le íbamos a preguntar a Aristóteles, ¿por qué hablas de tanta violencia? ¿Por qué estas obras de teatro son tan violentas? ¿Por qué mataste en la guerra de Troya? Pues eso es lo que pasaba, ¿no? De acordo. Εγώ σίγουρα συμφωνώ. Ωστόσο, νομίζω ότι αφήνεις χώρο μέσα στο βιβλίο σου και για τη Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que también hay espacio para la ternura dentro de tu obra, la ternura entre las mujeres. En tu obra se crea una red de solidaridad entre las trabajadoras en la limpieza que tratan de crear un sindicato para reivindicar sus derechos. Y también hay otros momentos de ternura, incluso en la relación entre el cliente europeo y la cuidadora mexicana. Y esto me pareció muy poético, que dos personas en necesidad, que caminan codo a codo durante un tiempo debido a la enfermedad terminal de una de las dos personas, encuentran una especie de amistad. No es exactamente una amistad porque la soledad permanece, pero hay algo ahí, se crea un lazo, una relación, y quería también subrayar este elemento para que no vayan a pensar que tu libro es solo sobre violencia y mujeres que son víctimas de la violencia o son abandonadas por sus madres. También existe este elemento, la ternura y la esperanza de que una mujer mayor o menor te va a tratar con amor. Sí, yo pensé está este personaje, la narradora principal, que es la hermana de Diego, y Laura, que es esta mujer que vive en Barcelona y que la personaje principal tiene que cuidar. Yo siempre pienso en términos económicos. Estudié un poco economía y siempre lo pienso así, y luego ya me ayuda la literatura y el lenguaje a sacarlo de esos esquemas tan rígidos como es la economía formal. Y lo que pensaba es que era interesante hacer la metáfora de cómo dos seres humanos que no son socialmente aceptados como productivos, que están, digamos, como en la periferia de la producción, se relacionan inevitablemente y afortunadamente no están siendo vigilados constantemente esos afectos horribles, porque no deja de ser una persona que está pagando por el cuidado y otra persona que cuida por dinero, ¿no? Eso es horrible,
pero justamente esa metáfora entre dos personas que no pueden decidir por sí mismas por su situación de vulnerabilidad, una porque está enferma y la otra por su situación de migrantes a punto de no tener documentos como en regla, con muy poco dinero, etcétera. Es ahí, en esa vulnerabilidad, donde, como decía hace rato, con las sociedades latinoamericanas, aprendemos a convivir en las circunstancias que sean, y existe y crece el cariño, porque eso es irremediable. Yo siempre lo pienso con la familia tradicional a la que no me adscribo, ¿no? En la familia tradicional no amamos a nuestros hermanos porque sean las mejores personas. Los amamos porque todos los días convivimos con ellos y aprendemos a amarlos como son. Yo creo que también una de las cosas que me parecieron importantes en Ceniza en la Boca es mostrar cómo entre hermanos hay una jerarquía de edad y etcétera, pero solo entre hermanos podemos ser quienes somos y sabemos que nos vamos a aceptar tal cual, aunque nos enojemos, aunque nos peleemos, aunque nos cerremos la puerta. Lo que sea que nos hagamos, siempre vamos a seguir amándonos, ¿no? Siempre vamos a contar el uno con el otro. Y ella me dirá, no, pero hay hermanos que no se hablan. Sí, ya sé, pero digamos, nos amamos por quienes somos. Y me parecía importante poner justamente eso entre la relación de la narradora y Laura, pero también entre Diego y ella, entre las mujeres que cuidan, ¿no? Que cuando nos aceptamos tal cual, el ideal capitalista de tienes que ser feliz y tienes que ser, decimos ahora en español, responsable afectivamente, cuando no tienes esa etiqueta de tener que cuidar, es cuando cuidas, ¿no? Y me parecía como muy lindo. Yo creo que es una de las relaciones más lindas de la novela, ¿no? Ella cuidando a Laura, ellas enseñándose la una a la otra cositas, y yo de hecho le puse Laura porque pensaba en mi mejor amiga que se llama Laura, ¿no? Como decía, ahí debe de haber algo más allá de las diferencias económicas, porque así debería de ser con todo el mundo, ¿no? Nos importa, pero no debería de importar cómo nos relacionamos. Ναι, και σίγουρα το να συνειδητοποιήσουμε την ευαλωτότητά μας είναι ένα πρώτο βήμα συνήθως το να έρθουμε. Sí, darnos cuenta de nuestra propia vulnerabilidad es el primer paso para acercarnos a los demás. Quisiera, entre paréntesis, decir que Brenda Navarro ha estudiado sociología y feminismo y también hizo un posgrado en estudios de género. También ha fundado un grupo que se llama Enjambre Literario, que promueve el trabajo de escritoras. Y con estas palabras quisiera, si estás de acuerdo, dar el espacio para algunas preguntas del público. No sé, quizás podemos reunir algunas preguntas del público. Hola. Hice un vuelo de 4 horas, no puede ser que no me pregunten cosas, ¿eh? Bueno, Brenda, muchísimas gracias. Sí, he hecho algo mal. Bueno. Vale. Es que además, sí, no les gusta que te pongas delante. Bueno, sí, pues te tienes que dar la vuelta. Bueno, yo te quería preguntar, tenía curiosidad, con todos los años que llevas viviendo en España, ¿no? Lo bien que no conoces España, ¿tú te sientes próxima a las escritoras españolas de tu generación o te sientes todavía más próxima a los escritores de tu país de origen con los que tienes también, bueno, una cantidad quizá mayor de cosas en común, ¿no? Yo, escuchándote, pensaba en escritoras maravillosas que hay de tu edad, de tu generación, que yo tengo una admiración por ellas enorme, ¿no? Y que hablan de temas como la maternidad, esta nueva manera de haberse quitado la máscara de lo de la maternidad, de que la maternidad es una cosa tan maravillosa, que ser madre es tan bonito. Pues no es tan bonito, hay cosas tremendas y durísimas, ¿no? Y era una cosa que en mi generación no se hizo, o sea, prácticamente, bueno, sí hay alguna escritora, pero en fin, no nos vamos a rollar, que sí que desmitificaba un poco, ¿no? Pero hay estas escritoras, no sé si las conocerás, pues seguro que sí, como Silvia Hidalgo, como Katy Aguirre, Sara Mesa,
muchas mujeres maravillosas que siguen. ¿Te sientes cerca de ellas? ¿Te sientes compenetrada con ellas? Nada más eso. Katisha Aguirre y Aroa Moreno son mis mejores amigas. Me siento cercana a las escritoras españolas porque vivo ahí desde hace 10 años y es con ellas con quienes tengo relación. Más bien yo me pregunto, ¿por qué no puedo tener amistad con las escritoras mexicanas? Que no es que no, o sea, nos llevamos muy bien, pero no puedo conectar y claro, es como porque hay más de 1000 kilómetros de distancia, hay un océano que nos separa irremediablemente y esto lo digo como broma, pero un poco en serio. De hecho, el festival es donde estamos españoles y mexicanos. Yo me reivindico como madrileña, ¿no? Siempre terminan diciéndome, tú te vas con los españoles. Y no es que me quiera ir con los españoles, pero es con quienes tengo una relación afectiva en este momento. Trato de tener una relación afectiva con ellos, pero de verdad, más de 1000 kilómetros de distancia y un océano y 8 horas de diferencia hacen una gran diferencia para seguir manteniendo las relaciones que existen en México. Y además hoy lo hablaba en la otra mesa, ¿quién sabe qué México? ¿No? O sea, cuando a mí me preguntan de cosas de México que están sucediendo actualmente, digo, pues hay que preguntarle a alguien que vive ahí porque yo no podría estar hablando en nombre de ellos porque no sé lo que están viviendo. No solo soy cercana, sino que Katisha y Aroa son personas a las que si algo me pasara ahora mismo, serían las primeras personas a las que le hablaría. Silvia Hidalgo también la conozco, convivo más con ellas. Lo que yo sé que en México se diría como la paulinirrubización, lo siento, voy a pasar más tiempo en México para tener más cercanía con ellas porque amo México, ¿no? Y estoy muy orgullosa de... lo voy a decir además para cerrar las 2 novelas que he escrito. Si hay algo de lo que me siento orgullosa en el mundo es de haber nacido en México, conocer las formas en las que las mujeres se relacionan en México, en las que sobreviven, en las que se cuidan y en las que en este momento están enseñándonos. Yo escribí Casas Vacías sin conocer a madres buscadoras y cuando las conocí pensé, no hubiera escrito nunca esta novela porque siento que ellas me han enseñado muchísimo, que existe la esperanza y que existe vida después de un dolor tan grande y que además existen nuevos afectos entre ellas. Ellas se están cuidando, se invitan a fiestas, siguen riendo y siguen buscando a sus hijos. ¿Cómo no sentirme orgullosa de ser parte de una comunidad de mujeres como ellas, no? Gracias por leer. Solo me vale hacer una pregunta. Viajé 4 horas. Se gestionó en Lea un montón de cosas. Hay muchísima logística y una sola pregunta. Ναι, έχουμε χρόνο για άλλη 1-2 ερωτήσεις. Sí tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas más. Hola, buenas tardes. Mi pregunta la voy a hacer en griego. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí, por las palabras y por estos libros tan magníficos. Este año, en un club de lectura, leímos su libro, Casas Vacías, y hablamos mucho sobre él. Ahora, si entendí bien, usted dijo antes algo que tiene que ver con la libertad de pensamiento y de expresión que se expresa mediante sus libros y cómo esto refleja la realidad de las mujeres migrantes o de personas vulnerables en cuanto al sistema socioeconómico y la esperanza que uno puede tener. Θέλω να την παραβάλω σε αυτή την ελευθερία που έχει. Quisiera contraponer a esta libertad una polémica que vemos que hay ahora mismo en el continente americano y en Europa, que va en contra de los derechos de las mujeres, de las migrantes y de otros grupos vulnerables. Y se trata de un llamado. Lo que quiero es escuchar algunas palabras optimistas de su parte. Acabo de decir que las mujeres mexicanas, a pesar de todas las cosas, de mujeres que han desaparecido a sus familiares, están festejando. Yo sé que se invitan a sus fiestas, yo sé que después de tener que lidiar con todo lo que lidian,
se van y se toman un poquito de tiempo para disfrutar. Eso me parece optimista, pero lo voy a traer para Europa. Que tú y yo estemos hablando es un optimismo, y eso que no hablamos el mismo idioma, ¿no? Eso para mí ya es para celebrar. Yo, si nací para algo, es para observar. No sé si voy a escribir toda la vida, no sé si voy a trabajar de otras cosas. Nací para observar, y a mí me gusta mucho observar todos los lugares a los que voy. Yo veo mucha vida en Grecia, ¿no? Ayer estuve caminando, vi muchas reivindicaciones políticas, veo que hay en un festival latinoamericano mucha gente, eso es optimismo. Veo que nos estamos haciendo preguntas entre nosotras, veo que nos enojamos entre nosotras. Para mí eso es mucho más optimismo que pesar, porque si todas pensáramos iguales, qué aburrido. Y también yo creo que la cosa más optimista que diría, y perdón por ser tan snob, pero estamos hablando de literatura, ¿no? Hay gente muriendo en este momento, hay gente sufriendo, hay muchas desigualdades, hay muchas injusticias, están pasando cosas horrorosas en este momento que tú y yo estamos hablando, y sin embargo estamos hablando de literatura, que eso es increíblemente maravilloso. Estamos generando espacios para la literatura y para el arte. No hay nada más optimista, y ojalá que siga mucho tiempo Lea, y ojalá que nos sigamos comunicando, aunque no hablemos el mismo idioma, y yo creo que por eso vamos a sobrevivir. Moriremos como especie, pero no nos va a tocar. No vamos a conocer la justicia nosotras, pero las nuevas generaciones ya vienen con muchísimas más herramientas que les estamos ayudando a construir. Hay mucho por qué celebrar en la humanidad, muchísimo. Hay una última pregunta. Hola, buenas tardes. Celestea. Gracias por estar acá. Vamos a dar cierre con una última pregunta. Dos preguntas. Una es un poco sobre, fuera del tema de tus libros, porque no lo he leído, lo haré, pero como me parece es un espíritu muy inquieto, muy visionario. Quería tu opinión, como puedas, sobre el lenguaje inclusivo, la discusión sobre el lenguaje inclusivo que se está dando también acá en Europa, pero como que está muy fresquito acá y muy en América Latina ya hace unos años se viene hablando. ¿Crees que va a proliferar en la literatura? Me parece difícil, o quedará en el ámbito académico y el ámbito público normativo, digamos. No sé cómo lo ves. Esa es una. Y la otra es hablando de los cuidados, que es un tema que está surgiendo muy fuerte últimamente. ¿Vos crees que esto va a caer nuevamente sobre las espaldas de las mujeres? ¿Seguir con los cuidados o enseñar a los demás a cuidar? No solo en la familia, sino que adultos mayores, gente en necesidad. ¿Cómo ves ese tema? Gracias. A pesar de lo que nos digan las academias, el lenguaje está rompiéndose todo el tiempo. El lenguaje cambia, está vivo, no va a ser al mismo ritmo, pero el lenguaje va a ser otro en 50 años. Lo decía también en la mesa anterior. Yo soy una mujer de 40 años con un lenguaje anacrónico en el México que está sucediendo ahora mismo. Ellos ya hablan de otra manera y eso me encanta y me parece muy bien. Y soy la primera en hablar, o sea que me encanta el lenguaje inclusivo, pero también los anglicismos, pero si me voy a llevar una palabra en griego, la voy a meter en mi forma de hablar. Por eso hablo de vosotros, de ustedes, me da igual, el lenguaje es eso, enriquecimiento. Y de lo otro, sí, va a seguir recayendo sobre las mujeres, sí, estamos discutiéndolo y sí, va a doler mucho, pero va a cambiar y hay veces que es mejor ser la persona cruel que parece que está haciendo todo mal para mover las cosas que ser la que se queda en casa. Estoy diciendo que si no queréis quedarse en casa, salid de casa y se va a cambiar la estructura. Va a doler, pero se puede. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Brenda Navarro. Ευχαριστούμε πολύ την Brenda Navarro που ήταν μαζί μας.
Muchas gracias a Brenda Navarro por estar con nosotros. Quisiera decir que su libro Ceniza en la boca, así como Casas vacías, están en el mercado griego por Ediciones Carnívora. La traductora es Aspasia Cambili. Quisiera agradecer a Festival Lea y al Instituto Cervantes. Muchas gracias.